Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar con ustedes, un país hermoso. Le agradezco mucho a Nicolás por la invitación. Y cuando me dijo Nico de si podíamos hablar de lesiones subepiteliales, para mí también es un desafío. Las lesiones subepiteliales eh, 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 es, es una intriga cómo uno las maneja, cómo uno las aborda. Y me pareció un desafío preparar esto. Así que bueno, esto lo quiero compartir con ustedes y me gustaría que me interrumpan y participen también activamente en esta presentación. ¿Qué son las lesiones subepiteliales? Para empezar, las lesiones subepiteliales son aquellas lesiones que, como su nombre lo dice, están debajo del epitelio de la mucosa, en nuestro caso, como nos dedicamos a gastroenterología, de la mucosa intestinal. Y están recubiertas de una mucosa normal, por eso decimos que son lesiones subepiteliales. Y cuando uno aborda estas lesiones subepiteliales con la técnica de ecoendoscopía, uno puede ver, este es el transductor, este es el balón que tiene agua, ¿sí? Esta es la luz del intestino, y acá empezamos a ver la pared del intestino. Puse este video porque realmente se ve bien lo que sería la mucosa, lo que es negro ahí es la lámina propia o la musculares mucosae. Esto bien brillante es la submucosa, y por debajo de la submucosa está el músculo. ¿Sí? Esta es una lesión que estaba en la muscular propia, y atrás estaría en este caso, que es el estómago, la serosa. Entonces, esa es la pared del intestino, y ese es el misterio de todo lo que está por debajo del epitelio. De eso vamos a hablar un ratito hoy. Y por supuesto que para hablar de un misterio había que convocar a Sherlock Holmes. Y no más que a Sherlock Holmes lo visita el otro famoso detective, que es Hércules Poirot, y le dice que está muy preocupado. Muy preocupado porque estaba con acidez, y no va que le hacen una endoscopía y le dicen que le encuentran un tumor en el estómago. Le dicen que se quede tranquilo, que no es cáncer, pero lo consulta a Sherlock Holmes para decir, ¿qué hago? Sherlock Holmes rápidamente dice, tumor en el estómago que no es cáncer, pasa por todo el abanico de posibilidades en su mente, al mismo tiempo que recibe el informe de Hércules y se concentra en la foto del informe. Sí, señor, Hércules tenía esta lesión incidentalmente encontrada en una endoscopía que se hacía por pirosis. Y Sherlock se pregunta lo que le preguntaba a Hércules, ¿qué debo hacer? Dentro de la lógica de Sherlock Holmes estaba preguntarse, ¿qué tan frecuente es este problema? ¿Y cuál es el pronóstico de esta lesión? ¿Es grave tener una lesión subepitelial? Empecemos por aquí. ¿Cuál es el verdadero rumbo de estas lesiones? Y no empezar por el diagnóstico, que seguramente es difícil hacer un diagnóstico, ni tampoco en pensar qué haríamos, qué es un tratamiento. Empecemos por acá. Pongamos todo el esfuerzo en ver cuál es el pronóstico de esto. Y de ahí ver si vale la pena hacer un esfuerzo para obtener el diagnóstico y si realmente es necesario obtener un tratamiento. Y esto va a ser los objetivos, la agenda que nos planteamos para estos minutos. Ver un poquito cuál es el pronóstico de las lesiones subepiteliales, ver cómo podemos encarar el desafío diagnóstico de estas lesiones y ver si es necesario tratarlas y cómo. Aquí los quiero hacer participar a ustedes. Les consultó Hércules, les mostró la foto incidentalmente. ¿Qué opinan de esta lesión? ¿Qué les parece cuál es la causa de esto? ¿Es un leiomioma? ¿Es un GIST? ¿Será un lipoma? ¿Será un llanoma? ¿Será un tumor neuroendocrino? ¿O puede ser cualquiera? ¿Alguien quiere opinar? Abiertamente, no importa, acá no hay verdades, no hay respuestas correctas. Andrew. Me quedo con uno, pero puede ser cualquiera. El doctor se queda con uno, puede ser cualquiera. Andrew dice lo mismo. ¿Usted? Para usted es un lipoma. Para usted es un lipoma. ¿Alguna otra opinión en el público? Bueno. Me gustaría ver un estudio, la dinámica del estudio, si es duro, si es blando. Si ¿Te gusta? Semiología de la lesión. Semiología de la endoscopía para poder opinar, ¿no? Porque una foto puede ser cualquier cosa. No, pero dijiste algo muy importante. Hay una opinión de un lipoma, hay una opinión del leioma GIST, hay una opinión de que puede ser cualquiera. De La Plata, acá Argentina, dice que es un GIST. ¿Qué es un GIST? Vamos todavía. Bueno. Ya conocen el caso. No, este caso no está abierto. En realidad puede ser cualquiera. Es una lesión abajo del epitelio. Por prevalencia uno quizás se inclinaría a pensar en un leiomioma, un GIST. ¿Y qué es lo que hacen habitualmente? Sean sinceros, cuando encuentran una lesión de estas en su práctica diaria. Es un hallazgo, no hacen nada,
toman biopsias sobre biopsias, y si son negativas lo controlan al año, si son negativas le hacen una econdoscopía, solo biopsias sobre biopsias, nunca hago econdoscopía, le hago biopsias sobre biopsias, y si me da negativa, me gustaría una tomografía para delimitarla mejor, o le hago una econdoscopía directo, soy muy agresivo, soy un médico intervencionista, y si me dice que es superficial, la reseco. Usted no le hace nada, ni biopsia sobre biopsia. Bien, otra opinión, Doc. Biopsia sobre biopsia y la econdoscopía simplemente para manejar el futuro, la posibilidad de tratamiento endoscópico. Para estratificarla. Para estratificar. ¿Alguna otra opinión? Yo tengo la biopsia sobre biopsia, si son negativas lo controlaría endoscópicamente. Con otra endoscopía al año. Su evolución, ahí sí vería. ¿Qué espera de la biopsia sobre biopsia, Pedro? Que te Tratar de identificar, de llegar al subepitelio y ver si tengo Andrew. Yo lo que pido hablar un poquito al micrófono, así los que están viendo por videoconferencia se enteren de toda esta discusión está dando en este momento. Yo le pondría número 7. ¿Qué quiere el paciente? Está bueno. A ver, José, la endoscopía, cuando encuentro con esto una endoscopía diagnóstica por quirosis, primero ver el comportamiento, con el cambio de posición, ver que no sea una compresión extrínseca, tocarlo un poco con la pinza de biopsia, ver que no tenga un signo de la almohada, que no sea propio de un lipoma, ver el signo de la tienda campaña, ¿no? Y si todo eso, a ver, si no es un lipoma, que no parece ser lipoma, parece ser más una lesión de la muscular propia, ¿no? Como un guiso, un lioma, a veces capaz que ni la biopsia, porque la biopsia es una mucosa normal, a veces por protocolo, estaría bien tener una biopsia, pero es completamente normal. Un carcinoide generalmente está afectada a la mucosa porque crece hacia el epitelio. Así que, ¿qué harías, Andrew? y después pasaría a la econdoscopía, lógicamente. Harías una econdoscopía. La ves y te... Econdoscopía porque haces econdoscopía. Pero lo que hago... Y pregunta, voy a preguntar, la opción de hacer un corte con el papilótomo de punta sobre la lesión y tomarle biopsias de forma más profunda sobre esta lesión, que es algo que veníamos conversando justamente ahora, ¿eso alguien lo haría? Sí, no, primero confirmar que una lesión submucosa y que no es una compresión extrínseca. Si no queremos llegar a la lesión, vamos a perforar la pared antes de llegar a la lesión. Okay. Si tengo la certeza que una lesión submucosa, la biopsia sobre pieza es válida, la uso. Yo lo que hago 15, 20 tomas, las descarto y después en el lecho otra más. Hago las biopsias para mandar a otro patólogo. Y el corte con cuchilla también es válido. Aumentamos riesgo sangrado, pero con el montón de equipos hemostáticos que tenemos, la posibilidad de hemostasiar, pero no hay mayor riesgo. Yo hice muchas biopsias sobre biopsia y nunca obtuve nada. Por eso ya no las hago. Bien. Pero digo, esta lesión así como la veo, que parece que no es un guis, que es lo único que me preocuparía, okay. Yo no le hago nada. Bien. Es muy interesante todo lo que están opinando y más interesante aún, cómo ante una misma situación vemos distintas conductas o caminos divergentes. Y esto fue lo que se preguntó Sherlock cuando apenas vio la endoscopía de Hércules. ¿Cuál es el pronóstico de esta lesión? ¿Es grave tener una lesión subepitelial? ¿Mi paciente se va a morir con esto o por esto? Y esto fue lo que lo incentivó a buscar cuál era el riesgo de progresión de las lesiones subepiteliales pequeñas, porque esto podemos considerar que es una lesión subepitelial pequeña. Y les traje 2 trabajos, ¿sí? Un estudio casi de 9 años, 86.000 pacientes que le realizaron endoscopías digestivas altas, 1.600 tuvieron lesiones subepiteliales, haciendo una prevalencia del 2%, y 950 de esos pacientes los siguieron con endoscopías. Tenían endoscopías hechas de seguimiento por las lesiones subepiteliales. En promedio medían casi 9 milímetros las lesiones, los siguieron entre 4 y 5 años y vieron que la mayoría de las lesiones a ese seguimiento no habían presentado cambios. Solo un pequeño porcentaje había aumentado de tamaño y de esas lesiones un predictor para aumentar de tamaño era que tenían algo en la mucosa, o tenían una erosión, o eran más congestivas, o había una ulceración. Otro trabajo muestra algo muy similar, también una corte impresionante, 104.000 endoscopías digestivas altas, de los cuales 790 tuvieron
lesiones subepiteliales, haciendo una prevalencia menor al 1%, y de esos 250 tenían endoscopías de seguimiento. Se focalizaron en esas endoscopías, el tamaño era similar, alrededor de los 9 milímetros. Las biopsias sobre biopsias, tomadas en 191 casos de los 252, solo dieron diagnóstico en 3 casos. Y al fin del seguimiento, también un seguimiento entre 5 y 6 años, el 97% de esas lesiones no habían cambiado. Solo el 3% había crecido. Entonces Sherlock ya está sacando sus primeras conclusiones. Dice, verá, la mayoría de estas lesiones, si bien podemos decir que son comunes, hasta un 1 o 2% de la población las puede tener, la mayoría de estas lesiones en el mediano plazo no cambia. Y no tengo diagnóstico, tengo la incertidumbre de qué está pasando, pero sé que no cambian la mayoría. Pero entonces, ¿qué es lo que nos preocupa de las lesiones subepiteliales? Y el doctor lo dijo. Mira, yo puedo bancarme la incertidumbre, pero tengo miedo que no sea un GIST, que no sea un tumor neuroendocrino, o que no haya una rareza, que no sea un tumor de células granulares, que no sea una metástasis, que no sea un linfoma. Bueno, en otro contexto. Pero en general lo que más pensamos que puede haber abajo de una lesión subepitelial es un GIST o un tumor neuroendocrino. Y sí, cuando uno ve cómo se agrupan las lesiones subepiteliales, tenemos las lesiones potencialmente malignas y las lesiones benignas. Estas son las que habitualmente tenemos en nuestra mente. Pero cuando uno se pone a ver qué hay debajo de la mucosa, lástima que no sale, hay una infinita lista de posibilidades. Realmente puede ser un misterio lo que hay debajo de esa mucosa. Lo que puede haber debajo de esa lesión es muy difícil saberlo. ¿Qué es lo que nos recomiendan las guías ante una lesión como esta? Hay muchas guías que hablan de lesiones subepiteliales. Esta es una de las que a mí más me gusta, me parece que es una de las más sensatas, de las más reales. Dice, mira, cuando tenés una lesión subepitelial, hacele biopsia sobre biopsia, probablemente no obtengas nada, pero si es un carcinoide o si es un tumor de células granulares, generalmente están ahí en la lámina propia, en la submucosa, y por ahí podés tener suerte y tenés un rédito. Pero lo más importante, coinciden las guías, es que de una u otra forma veas cuál es el tamaño de la lesión. Intentá ver cuál es el tamaño. El tamaño tiene un valor dicotómico, es una variable dicotómica en las lesiones subepiteliales. Si vos calculás que el tamaño es pequeño, uno puede abrir la pinza de biopsia, decir, bueno, 6-7 milímetros, el forceps. Si vos calculás que es subjetivo, sí, es subjetivo, pero si vos calculás que es pequeño, seguilo. Hacer una endoscopía al año, lo vimos en los trabajos. Estábamos hablando de cortes de 100.000 pacientes. La mayoría no cambia. Le podés hacer una endoscopía al año, y bueno, y ahí si cambia, ves cómo seguís. Si pensás que es grande, probablemente grande, arriba del centímetro, probablemente también el pronóstico sea bueno, pero ahí entra la vedette de la ecoendoscopía. Le dan a la ecoendoscopía un papel importante para intentar caracterizar esa lesión. Y a partir de ahí, como vemos, todo termina en la ecoendoscopía. Que la ecoendoscopía nos intente ayudar a ver qué vamos a hacer con ese paciente. Entonces, ¿qué esperamos de una ecoendoscopía en una lesión subepitelial? A mí si me preguntan qué espero de una ecoendoscopía en una lesión subepitelial, te diría, mirá, yo espero que me digas si la lesión realmente la voy a tener que dejar de seguir o la voy a tener que seguir siguiendo. Espero que me digas, mirá, esta es una lesión que probablemente si te gustaría obtener más diagnóstico le podamos hacer biopsias o la tengamos que resecar si es superficial. Pero vemos punto por punto qué nos puede ofrecer una ecoendoscopía. Como dijo Andrés hace un ratito, sí, una ecoendoscopía, esto es un ejemplo grosero, te puede decir si una lesión no es una compresión extrínseca, sí, bueno, pero muchas veces también lo podés hacer con la endoscopía, jugás un poquito, mirás la caña, haces una buena semiología y bueno, y ahí podés meter el ecoendoscopio para confirmar que realmente viene de una compresión de afuera, es un ejemplo grosero. Pero la ecoendoscopía también nos puede aportar datos muy importantes, la capa de origen de la lesión, y eso nos viene a ser un dato importante porque hay muchas lesiones que están en ciertas capas. No solo eso, si vos sos un médico intervencionista, querés saber si la muscular propia está respetada y si es bien superficial la lesión, porque por ahí considerás que la mejor forma de obtener diagnóstico es resecarla. Querés saber el tamaño, pero querés tener un tamaño objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tamaño objetivo te va a servir para después seguirlo. Vos decís, pucha, esta lesión le puedes tener una buena medición de los ejes, pude sacar un área, una superficie, y eso te va a servir objetivamente, si la decidiste seguirla,
para ver si crece o no crece. Quiero ver cuál es la ecogenicidad, no solo para saber si es hiperecogénico, si parece un lipoma, si es hipo, si es anecoico, sino para saber cómo se comporta la ecogenicidad dentro de la misma lesión. Esto es completamente homogéneo, esto tiene focos de hiperecogenicidad. Esta es una lesión isoecoica con áreas quísticas. Y también querés saber si no hay ganglios diminutos, ¿sí? Porque la econdoscopía, como también hay Worrisson Feature, signos preocupantes en los quistes de páncreas, también tenemos signos preocupantes en las lesiones subepiteliales, que no crezca en el tiempo, que no cambie la ecogenicidad y que no haya ganglios. Entonces, bien, todo esto son factores que nos va a aportar la econdoscopía. Pero ¿qué le pide uno a una econdoscopía? Que te dé un diagnóstico presuntivo. Espera, ¿me dijiste todas estas cosas? Dame un diagnóstico presuntivo. Y si es necesario, tomarme biopsias. Porque yo quiero saber qué es si te pido una econdoscopía. Y quiero saber si la voy a dejar de seguir, que el paciente se quede tranquilo, que no sea más una carga, o realmente lo tengo que poner en un trencito y seguirlo, por el miedo al GIST. Y ahí es donde vamos. ¿Qué tan confiable es todo lo ideal que les mostré para evaluar las lesiones subepiteliales? ¿Qué tan buena es la econdoscopía para evaluar lesiones subepiteliales pequeñas? Y te diría que es casi como tirar una moneda. Les voy a mostrar dos trabajos. Y la econdoscopía para evaluar lesiones subepiteliales pequeñas, lamentablemente, tiene una precisión diagnóstica del 50%. Es un trabajo que evalúa la precisión de la econdoscopía en lesiones subepiteliales pequeñas del tracto digestivo superior. Retrospectivo, lo que hacen para evaluar la precisión de la econdoscopía es, miraron aquellas lesiones que habían sido evaluadas por econdoscopía y que las resecaron endoscópicamente. En promedio medían 13 milímetros, por supuesto el gol estándar fue la pieza. ¿Cómo las resecaron? Por supuesto que eran todas lesiones superficiales, probablemente entre lámina propia y submucosa. Las resecaron con la técnica de mucosectomía, la mayoría fueron con el duet, ¿sí? Un capuchón, una banda y después resecarla por debajo de la banda, y vieron en cuánto acertó la econdoscopía lo que había dicho antes, en menos de la mitad de los casos. Estos son los diagnósticos que dijo el patólogo. Estos son los diagnósticos en que acertó la ecoendoscopía. Y uno se queda un poco disconforme, porque dice, pucha, en la mitad de los casos lo que me dijo el ecoendoscopista fue cierto. Por otro lado, no es que quiero ser conformista, el ecoendoscopista, si uno ve esto, lo que informa es lo que piensa. El ecoendoscopista informó páncreas aberrantes, leiomiomas ninguno, pero GIST, carcinoides, un lipoma. Hay un montón de patologías que los ecoendoscopistas no las piensan. Está bien, no son lesiones de gravedad. Quizás ahí falla la ecoendoscopía. Este trabajo muestra algo muy similar, también retrospectivo, evaluó la precisión en lesiones pequeñas, lesiones que habían hecho ecoendoscopía y que después las resecaron. Esto lo interesante eran que eran pequeñas, todas hipoecoicas por ecoendoscopía, todas en la submucosa, y también en el 49% la ecoendoscopía la pegó. Así que en lesiones pequeñas, cuando pedís una econdoscopía, la verdad que no nos va muy bien. También, lo mismo que les dije anteriormente, hay un montón de cosas que el econdoscopista no las piensa. Todo esto que dice cero es que el econdoscopista no las pensó. Y el econdoscopista piensa siempre lo mismo, páncreas aberrante, carcinoides, un leiomema, un GIST. Entonces, ¿para qué nos sirve la econdoscopía? Probablemente en las lesiones pequeñas, la econdoscopía no sea útil. Si la lesión mide menos de 1 centímetro, ¿qué nos va a aportar la econdoscopía? Y si te aporta algo, en la mitad de los casos te mintió. No te mintió queriendo, pero le erró. Quizás sirva en las lesiones pequeñas si tenés la duda si es una varice, si es una estructura vascular, o si ya tenés el diagnóstico de un carcinoide y lo querés estadificar para tomar una conducta. En las lesiones grandes, no hay duda que la econdoscopía tiene su rol. ¿Por qué? Porque ahí sí esperamos que la pueda caracterizar bien y nos diga, mira, esta lesión, déjala de seguir, es un lipoma, es un páncreas aberrante, es un quiste, es una estructura vascular. Te sacás la lesión de encima. Y si la tenés que seguir, que te diga, ¿cambió en el tiempo? Tenés un parámetro objetivo de la medición. ¿Hubo algún cambio en la ecogenicidad? Y si vos sos un médico intervencionista, que te gusta obtener diagnósticos resecando lesiones, que la econdoscopía te diga, mirá, esta lesión respeta el músculo, está ubicada ahí entre la lámina propia y la submucosa, la podés resecar si querés obtener un diagnóstico. Sherlock se paró adelante de Hércules y empezó a decir, la pucha, me mostraste que estas lesiones no progresan, probablemente no le pide una econdoscopía. Pero por el otro lado lo ve a Hércules preocupado.
Y dice, ¿y si le puedo dar la buena noticia que es un lipoma, que es un quiste, que es una estructura vascular? ¿Por qué no se la pido? Por ahí le saco la mochila a Hércules de encima. Y peor aún, pensó Sherlock, mirá si Hércules tiene un GIST y yo soy el investigador que mata a Hércules. Se la pido. Le pide la ecoendoscopía, y estas son todas las posibilidades que nos podemos encontrar en el mundo real al pedir una ecoendoscopía. ¿Qué le tocó a Hércules? Una lesión hipoecoica en la muscular propia. Veamos el estudio. Y aquí los quiero hacer participar a ustedes en ver cómo influye este hallazgo en lo que estaban pensando, en el miedo a tener un GIST. Esta es la lesión, claramente viene del músculo, de la muscular propia, la medimos objetivamente, mide 21.8, 22 milímetros, y decidimos hacer una punción para ver los diagnósticos que uno piensa cuando ve una lesión hipoecoica de la muscular propia ¿es un leiomioma? ¿Es un GIST? ¿Es un schwannoma? Entonces, entre esos tres, teníamos uno que le podíamos sacar la mochila de encima y un schwannoma, un GIST, por ahí hay que tomar alguna conducta más agresiva. ¿Qué piensan ustedes entre este hallazgo pensando en un GIST? ¿Lo hace más probable? ¿Lo confirma? No. Puede ser un leiomioma, puede ser un schwannoma. No podemos decir que es un GIST, pero lo haría más probable. Está dentro de lo descripto. Entonces, ¿cuándo hacemos una punción? ¿Por qué le hicieron una punción? Cuando hay duda diagnóstica. Es muy fácil cuando uno va a hacer una punción. Si uno hace una ecoendoscopía y tiene una lesión que tiene un tamaño, ¿sí?, lo suficientemente grande, un punto de corte sincero son los 20 milímetros, ¿sí? Una lesión más de 2 centímetros y que uno tiene duda diagnóstica, ¿por qué no hacerle una punción para ver si podemos obtener un diagnóstico definitivo? ¿Y cuál es el criterio entonces para solicitar una ecoendoscopía con punción? Una lesión subepitelial grande. Si después cuando le llega el ecoendoscopista, le hace la ecoendoscopía y ve que es un lipoma o que es una compresión extrínseca o una estructura vascular, la punción no tiene sentido. Pero si es una lesión hipoecoica de la tercera capa de la submucosa o del músculo, ahí sí, por ahí nos sirve saber esta lesión de qué se está tratando. Muy bien, decidiste hacerle la punción. Pero ¿cuál es el rédito de la punción? Y esto es un metaanálisis publicado hace muy poquito, 2016, donde evalúa una gran cantidad de trabajos que evalúan el rédito de la punción en las lesiones subepiteliales del tracto digestivo superior. Y el pool del resultado es que la punción tendría una sensibilidad o un rédito del 60%. Hay algunos trabajos muy buenos que tienen un rédito del 82%, llegando al 95% en los intervalos de confianza, como algunos trabajos muy malos que un rédito del 34%. Así que la punción no es 100% efectiva. No siempre vamos a tener rédito con esa punción. No quita que no la hagamos. Entonces los investigadores dijeron, al que le guste analizar los metaanálisis, dice, pucha, me estás mostrando un metaanálisis con una heterogeneidad de un 55%. Claro, dijeron, ¿cómo podemos hacer? ¿Por qué no investigamos en todos estos trabajos cómo hacemos para que vaya mejor o peor? ¿Hay algún elemento que me haga que la punción tenga mejor rédito? Y analizaron muchísimos factores por metra de regresión. Analizaron el tamaño, distintos tamaños, tipos de aguja, calibre de la aguja utilizado, presencia de patólogo en la sala, y vieron que lo único que le daba una tendencia a tener mejor rédito es la técnica del cell block, ¿sí? Meter todo el material en un líquido buffer, que es Cytolit o Cytorich, como quiera llamarse, que se enriquezca la muestra, centrifugarlo, hacer un palet, y que el patólogo vea ese palet que uno le ve. Es una técnica específica, una forma de procesar la muestra que usan la mayoría de los patólogos. Sherlock ya con este trabajo se estaba preparando para una punción negativa. Y ante una punción negativa con Hércules no le iba a gustar mucho porque él también era un investigador. Entonces se puso a buscar otro trabajo que justamente casi en 9 años evaluaron todas las ecoendoscopías que tenían seguimiento ecoendoscópico. Eran pacientes asintomáticos que tenían en su ecoendoscopía índice lesiones hipoecoicas, como la de Hércules, menores de 3 milímetros, que estaban ubicadas en la segunda y cuarta capa. Y lo siguieron casi 2 años y medio. ¿Qué vieron? Antes lo habíamos encarado desde la endoscopía, ahora estamos haciendo el seguimiento desde los hallazgos ecoendoscópicos. La mayoría de esas lesiones en el corto plazo no cambiaron. Solo un 13% de esas lesiones
aumentó levemente su tamaño, y cuando nos metemos en ese pequeño porcentaje de lesiones que aumentaron su tamaño, los autores le dan mucha importancia a los cambios en la ecogenicidad. Es decir, vos lo seguís y te fijás si la lesión creció, bueno, creció, pero ¿cambió la ecogenicidad? Si cambió la ecogenicidad, pensá que probablemente pueda ser un GIS. Si no cambió la ecogenicidad, a pesar de que creció, probablemente también la pueda seguir. La punción vino positiva. Sí, señor. Se trataba de un material que mostraba células ausadas, positivas para c-KIT, positivas para CD34, compatibles con un GIST. Entonces ahora el problema era que Hércules tenía un GIST incidental pequeño, de 22 milímetros. Y la pregunta para ustedes, ¿qué hacen con Hércules? Las opciones serían, no le hago nada, lo tengo que seguir o lo tengo que resecar. Bueno, y la econdoscopía no tenía ningún criterio de ser un GIST de alto grado. No tenía necrosis, no tenía... Bien homogéneo. Era bien homogéneo, perfecto. Y en la histología tampoco tenía mitosis, no tenía nada de eso. No se veía ninguna mitosis. Era una punción, ¿no? Pero no se veía ninguna mitosis. Exactamente. Seguimiento. ¿Qué edad tiene Hércules? Hércules es un investigador muy joven. Es contemporáneo a Sherlock Holmes. No sé cuántos años tiene, le ponemos la edad que vos quieras. ¿50 le ponemos? 50 años. Tiene 50 años. Si a mí me tocara, digo yo, Sí. el problema es que no sabemos el tipo de celularidad exacto que tenemos. Ahora, tendría una clara tendencia a sacármelo por las características que tiene. No es tan difícil de sacar este que está ahí. No es tan difícil. No, pero ahora lo saco. Ahora lo saco. Bueno, esto es real life. Esto Ahora fue que avanzando el sé que un paciente. gui lo saco. Ahora lo saca. Mientras no supe Muy que era un bien. gui, todo bárbaro. Ahí- El día que es un gui lo saco. Hay doctores que lo siguen, el doctor lo saca. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien no hace nada de nada, ni seguirlo ni sacarlo? Creo No, que seguimiento haría. usted haría seguimiento. Muy bien. Bueno, creo que tenemos Yo que había manejado también, es muy importante, ¿no? Conversarlo con el paciente. conversarlo con el paciente, claro que sí. Hércules estaba preocupado, por supuesto que la preferencia del paciente va a ser clave a ver si lo sigue o lo opera. Y de eso hablan un poco las guías, ¿sí? Cuando uno ve la última guía del NCSN, dice, mira, para el manejo de los GIS gástricos muy pequeños, así le llaman los alrededores de los 2 centímetros, le dice, tenés 2 opciones. Si no tiene hallazgos de alto riesgo por la ecoendoscopía, ofrecele al paciente el seguimiento, pero ofrecéselo habiéndole explicado todos los riesgos y beneficios. Si tiene altos, digamos, signos de alto riesgo en la ecoendoscopía, probablemente lo reseques. Hay muchos que dicen lo que dice usted. GIS diagnosticado, GIS resecado. Bien. No deberían tener problema. Muchos opinan GIS diagnosticado, GIS resecado. Acá la guía da la posibilidad Acá la guía da la posibilidad del seguimiento en aquellas que no tienen signos de alto riesgo. Pero yo me pregunté, ¿qué es esto que me dice Andrew? Que yo siempre me estuve también buscando, ¿qué son los signos de alto riesgo en un GIS? Y cuando uno se pone a ver qué tan confiables son los signos de los hallazgos de alto riesgo para predecir malignidad, no predicen nada. Cuando uno agarra los buenos trabajos que te dicen GIS que fueron resecados y que antes tenían una econdoscopía que evaluaron heterogeneidad, focos hiperecoicos, calcificaciones, cambios quísticos, focos hipoecoicos, lobulaciones, ulceraciones, cuando uno ve los intervalos de confianza, si tiene que estratificar entre bajo riesgo y moderado riesgo, no predice nada. Son todos no significativos. Ningún hallazgo te predice que un GIS, por el hallazgo econdoscópico, vaya a tener malignidad. Y cuando uno lee este trabajo del 2016, muy interesante, donde le da positivo para decir, mira, si tiene un cambio quístico, tiene una ulceración, me da que puede tener una mayor significancia para predecir la malignidad. Pero en el univariado, cuando le hace el multivariado, es todo no significativo. El único que puede predecir
La malignidad de un GIST es el tamaño. Y así lo demuestran las guías. Y así lo confirma la historia. El tamaño es lo más importante, y el índice mitótico, si lo tenés, para decir cuál es la malignidad de un GIST. Acá estamos en 2 centímetros. 2 centímetros, según el ajuste de la última guía, no tendría riesgo de metástasis. Si consideramos que medía 22 por ecoendoscopía, sería un poquito más grande, y ya el riesgo ahí, si no sabemos bien el índice mitótico, iría entre un 2 y un 16% de tener metástasis ganglionares. Y bueno, el tratamiento de las lesiones subepiteliales es un diálogo con el paciente. Por supuesto que si uno sabe que es un lipoma, que es un páncreas aberrante, le hiciste la ecoendoscopía, te dio un quiste, una estructura vascular, no hay que hacer nada. Si tenés un GIST o es un carcinoide, tenés que debatirlo en un grupo y ver cuál es lo mejor para el paciente. ¿A cuál le vas a ofrecer el tratamiento endoscópico? Bueno, esto es un tema de debate. Hay que ver qué lesiones estamos capacitados subepiteliales para resecar por endoscopía. ¿Y a cuál le vas a dar cirugía? En nuestra humilde experiencia, nosotros cuando tenemos que operar una lesión subepitelial, la mayoría van todas a cirugía. Quizás no tenemos todavía la aptitud endoscópica para resecar las lesiones subepiteliales verdaderas, ¿no? Estaba hablando de lesiones grandes, desde su mucosa o de muscular propia por endoscopía. Focalicémonos en el caso. Tenemos un GIST pequeño de la muscular propia. ¿Es grave tener este GIST? Bueno, ya vimos cuál es el pronóstico. ¿Qué le vamos a ofrecer a Hércules? ¿Resecarlo? ¿Hacerle una disección submucosa? Estas técnicas novedosas que ahora se están imponiendo para tratar las lesiones subepiteliales de la muscular propia, como es hacer un túnel y disecar la lesión, o resecar la pared entera y suturarla, o directamente mandarlo a una resección quirúrgica. Este es un trabajo que justamente evalúa cuál es el rol de la endoscopía, de la disección submucosa para lesiones subepiteliales gástricas, una revisión sistemática. La mayoría eran lesiones que estaban ubicadas en el músculo, ¿sí? Medían entre 18 y 38 milímetros, y vieron que tenían una tasa de éxito de resección completa del 86%, con una tasa de perforación del 13%. Pero si nos focalizábamos en la muscular propia, las lesiones que estaban en el músculo, ¿sí? Ya la tasa de resección completa para un GIST, que esto no es despreciable, bajaba un 84% de resección completa, y aumentábamos la tasa de perforación a un 20%, ¿sí? De centros que realmente hacen disección y que se consideran expertos en esto. Este paciente fue mandado a cirugía, se hizo una técnica que simplemente uno mete un endoscopio, como la lesión es chiquitita, le marca por transiluminación dónde está y se reseca por la paroscopía, encuña la lesión. Y confirmó siendo un GIST de bajo grado. Así que Hércules se quedó sin la lesión. En resumen, pero no para terminar, podemos decir que el tamaño, vimos, es un elemento crítico cuando uno quiere manejar una lesión subepitelial. No solo para ver cómo encara la endoscopía inicial, sino para ver si le pide la endoscopía y para ver si decide la punción. La gran mayoría de las lesiones subepiteliales no cambian, siguen en el mediano plazo. Así que estaríamos autorizados para seguirlas por endoscopía o por ecoendoscopía. ¿En qué nos puede ayudar la ecoendoscopía? En resolver qué hay debajo de la mucosa, a ver si podemos identificar lesiones que no van a requerir seguimiento, si podemos señalar la capa donde está la lesión, si estamos pensando en resecarla, en el seguimiento si vemos cambios, tanto en el crecimiento como en la ecogenicidad, y también nos ayuda a tomar biopsias profundas. La mayoría de las lesiones subepiteliales no van a requerir tratamiento, vimos cuáles podrían requerir tratamiento, hay otras muchos más que no las mencionamos, y las lesiones subepiteliales pequeñas, que son superficiales, las podríamos resecar por endoscopía con técnicas que manejamos todos, como es el duete, simplemente un capuchón, una banda, ¿sí? Levantar bien, sacar bien la lesión, desprenderla bien y resecarla con una ancita, y ahí tenés un diagnóstico definitivo. Esta es nuestra experiencia. El doctor Mora Núñez, Andresito, fue nuestro fellow en los últimos 2 años y se puso a investigar cómo nos fue con las lesiones subepiteliales en el año 2016. Y de 4.800 endoscopías, encontró que en los informes endoscópicos había reportadas 128 lesiones subepiteliales, lo que nos hizo una prevalencia del 2.6%.
la mayoría estaban en el estómago, el tamaño promedio fue de 11 milímetros, ¿sí? Solo algunas poquitas eran mayores de 20 milímetros. Y las biopsias sobre biopsias, como dijo el doctor, la mayoría no las toma, o podemos decir que solo el 63% tomó biopsia sobre biopsia. ¿Por qué? Y quizás porque solo en 11 hubo diagnóstico. En el 13% nosotros obtuvimos diagnóstico en las biopsias sobre biopsias. De todas estas lesiones, solo 38 fueron a ecoendoscopía, casi un tercio, ¿sí? La mayoría no se impresionaba que podía ser un leiomioma, un GIST, o que podían ser lipomas, porque es lo que más pensamos. No quiere decir que sea el diagnóstico definitivo del paciente. Y solo en 5 casos, que eran las que tenían mayor tamaño, mayor de 20, le realizamos punción. De esas punciones, de los 5 pacientes, solo en 2 tuvimos un diagnóstico definitivo. Uno fue un leiomioma gástrico confirmado por inmunohistoquímica y el otro un quiste de duplicación en un esófago, que por ecoendoscopía parecía una lesión hipoecoica. Se ve que los quistes de duplicación tienen tanto contenido que no se ven anecoicos como los quistes de páncreas, se ven mucho más hipoecoicos. La mayoría de estas lesiones, te diría todas, las manejamos en forma conservadora, controlándolas. Solo 2 fueron a cirugía y uno fue un GIST de bajo grado y otro fue el quiste de duplicación que le causaba disfagia al paciente. Para terminar, les propongo esto. ¿Qué tal si llega Hércules, pero dentro del abanico de posibilidades no tiene esta lesión? Tiene esta. Entonces ahora les voy a preguntar a ustedes qué hubiesen hecho y cuál es su diagnóstico si Hércules le caía con esta lesión. Andrew, ¿sí querés levantar la mano? Adelante. Sí, claro. Una lesión neuroendocrina. Eso ya con la biopsia es diagnóstica. Me encanta. ¿Qué tipo de tumor neuroendocrino es? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, para ver cómo se trata. Ahí la ecografía me parece. No, vos metele, Andrew. No. Puede estar indicada la ecografía para ver el grado de actuación en profundidad y eso, el tratamiento de eso. Tu primera conducta sería biopsia sobre biopsia. Sí, ni biopsia sobre biopsia. Biopsiar bien la lesión, que parece que tiene una ulceración. Una ulceración. O sea, por eso me parece que es un neuroendocrino. Bien, no, buenísimo. algo más cerca. Bien. Una depresión central. Tiene como una depresión central, una umbilicación. Sí, tiene. Ah, bueno. Viene un pliegue y te lo amputa, te lo corta. Sí. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien? Esta no la dejo tranquila. ¿Acá Doc haría biopsia sobre biopsia? Sí. No me va a servir de nada, pero no la dejo tranquila. No la deja. Como dice Carolina, en esta me quedo más nervioso. Es chiquita, ¿no? Si este es el Lo que tiene a endoscopio, favor es que es chiquita, nada más. es chiquita. Bien. ¿Alguna otra opinión? No. Bueno, sí. En esta lesión se hizo biopsia sobre biopsia y confirmó que sí. Era un neuroendocrino bien diferenciado. La hematoxilina eosina, la inmunohistoquímica. Se tomaron biopsias también del estómago. No tenía bacteria, no tenía el Helicobacter pylori, no era una gastritis atrófica. Se solicitó una gastrina, era normal. Vieron que los tumores neuroendocrinos gástricos hay por lo menos 3 tipos. Los que están asociados a la hipergastrinemia y los que no están asociados a la hipergastrinemia. Se piensa que los que no están asociados a la hipergastrinemia, con normogastrina, tendrían mayor tasa de ser malignos. ¿Sí? ¿Y qué harían con este diagnóstico? Te llegó el paciente, lo biopsiaste, tenés un tumor neuroendocrino chiquito. Doc, ¿le llegan muchos tumores neuroendocrinos de estómago para operar? No es frecuente. Lo que vemos nosotros más es apéndice o ese intestino delgado hallazgo. Bueno, acá hay que ver qué diferenciación, si tiene metástasis, si no tiene metástasis. Capaz acá en un neuroendocrino hay que hacer un SPECT o algún estudio. Lo estadificaría. Usted, doctora, ¿qué experiencia tiene en los tumores neuroendocrinos gástricos? Sí, la gran mayoría son así, de bajo grado, ¿verdad? Acá lo que faltaría es el CAI, el índice de proliferación, que es el que permite realmente estratificar el grado 1, 2 o 3 de la OMS. Los grados 1 en general tienen un bajo índice mitótico, menos de 2 mitosis en 10 campos, y un índice mitótico menor a 3%. Eso es lo que confirma que es el bajo grado. Pero la morfología es así, es muy homogénea.
citológicamente muy monomorfa, y en realidad lo que nosotros vemos, la gran mayoría son así. Es muy poco frecuente el carcinoma neuroendocrino. La gran mayoría son tumores neuroendocrinos bien diferenciados. ¿Son graves, doctora, estos tumores? No, en general no. No son agresivos. No son agresivos. Para nada. ¿Qué técnica haría esta quirúrgica? ¿Cómo lo checaría? Primero se lo pasaría al endoscopista, a ver si lo puede resecar. Y Nico. me gustaría que el profesor Ibarburu vea cómo lo estadifica, si tiene ganglio, ¿no? No sé. Qué lindo, ahí está. ¿Cómo se armó la discusión? Bueno, parece que es una lesión muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, la resolución que vimos en las imágenes anteriores en la ecoendoscopía, en las técnicas habituales, como la tomografía computada o la resonancia, no tiene ni ahí el alcance que tiene la ecoendoscopía. Pero sí, para la estadificación regional o a distancia, bueno, se le puede hacer tomografía computada o resonancia, o incluso un PET, en algunos casos también. Si no sabemos todavía cuál es la histología, le haría una tomografía computada como primera instancia. En estos casos siempre es bueno saber que estamos estudiando una lesión, saberlo a priori, que estamos estudiando una lesión, dónde está, que hay una sospecha de qué tipo de lesión es, porque en general este tipo de tumor son tumores hipervascularizados, y no es la rutina hacer una tomografía con una fase arterial precoz. La rutina en general, por otras causas, es utilizar un tiempo un poco más tardío, en donde perderíamos ver la lesión o incluso ver metástasis. Entonces siempre a priori es saber el tipo de la sospecha, de lo que, aunque sea solamente la sospecha, para planificar el estudio adecuadamente, o sea, distender previamente el estómago, hacer una fase arterial, una fase portal, y bueno, y ahí hacer una estadificación. En general la experiencia mayor es con tomografía, y más cuando las lesiones son muy pequeñas. Vale. ¿Vos, Nico, esto lo resecarías? ¿Cómo está para resecarlo por endoscopía? No, yo creo que después de lo que dijo la doctora Marta Otero, que es una lesión de bajo grado, a mí me da cierta tranquilidad de que uno puede ofrecer una resección, puede ser curativo. Creo que por el tamaño de la lesión, que estamos hablando de una lesión pequeña, creo que es una buena lesión candidata para la resección endoscópica, y creo que, como tú dijiste, la técnica de Duet en este tipo de lesiones no es una técnica compleja, y después nos permitirá que si se haga con la pieza, que el anatomopatólogo haga un informe, yo creo que más detallado de esta lesión, y después, bueno, se puede tomar una conducta a posteriori de cómo seguir en base a una adecuada estadificación. Yo creo que en este caso los estudios imagenológicos complementarios no sé si aportarían tanto en una lesión tan pequeña, o muchas veces pueden dar también para la confusión de sobreestadificación, y de repente una lesión que podría ser resecada por vía endoscópica, la sacan de esa acción endoscópica y puede ir directamente a la cirugía. Yo creo que, dadas las características y es la anatomía patológica favorable, intentaría hacer una resección endoscópica, por lo menos como un escalón, y después, bueno, en base entonces a los hallazgos, y cirugía o no hacer más nada. Sí, los carcinoides gástricos son de los menos agresivos dentro de todos los carcinoides, ¿no es cierto? Y doctor, ¿tendría algún lugar, algún tipo de centellograma acá con algún marcador? ¿O en los neuroendocrinos gástricos no son necesarios? La verdad, yo no manejo la técnica del PET, pero bueno, en estos tumores sí tengo entendido que se utilizan el PET con el FDG o incluso algunos otros marcadores, pero la verdad no tengo experiencia. Vale, muy bueno. En el PET o la medicina nuclear en general, ¿no? Bueno, veamos entonces cómo... doctor, sí. Cuando se habló de tratamiento, si se resecaba por endoscopía o no, digo, no tenemos en qué capa está ubicada esta lesión. Un poco lo que decía el doctor Terrucelli, ¿no? Sobre qué capa está ubicada para poder decir si podemos hacer una resección endoscópica o no. Si es una lesión que está en profundidad, digo, ya la conducta endoscópica va desapareciendo,
y pasa a ser la quirúrgica la Totalmente. indicada. Si es una lesión que está superficial, sí, ahí nos vamos a ir seguramente a hacer una resección endoscópica segura, porque ahí le segura en cuanto a que no vamos a perforar y segura que vamos a hacer una resección de toda la lesión. Claro. Sí, sí. Nico, cuando haces una disección submucosa, ¿pedís antes una ecoendoscopía? Bueno, primero que tampoco tenemos tanta experiencia en disecciones submucosas, en las lesiones gástricas subepiteliales, como es. Los tumores carcinoides, tengo 2 casos resecados por disección endoscópica, carcinoides gástricos. En general, el miedo que a veces tenemos, y eso creo que las guías también lo dicen, es el miedo a que se sobreestadifiquen las lesiones. Entonces, esa sobreestadificación puede dejar fuera de un tratamiento endoscópico una lesión que se podría haber resuelto por vía endoscópica. Entonces, no es de forma generalizada solicitar estudios imagenológicos, inclusive también una ecoendoscopía. Vuelvo a repetir, yo creo que en esta lesión pequeña, creo que intentar hacer una resección endoscópica por esa técnica no es un procedimiento tan complejo. El riesgo de perforación con la técnica de Duet, yo creo que sería en este caso muy bajo. Creo que la técnica de elegir en este caso sí sería la técnica de Duet, no tanto la disección por las características de la lesión, que no es grande, creo que perfectamente traía en el capuchón, perfectamente se podría hacer una resección completa. Y de últimas, como dije al principio, hay que valorarlo, después viene toda esta pieza. Creo que la mejor estadificación de esta lesión va a ser la anatomía patológica, como eso va a ser la mejor estadificación, mejor que cualquier estudio imagenológico. Vale. Y después, bueno, dependerá la conducta a seguir en base al diagnóstico final. Doctor, iba a decir algo. No sé si coincide Marta Otero, pero lo que vemos nosotros los cirujanos son las apéndices, ¿no? En el apéndice, ahí nos enfrentamos al neuroendocrino del apéndice como hallazgo. Es un hallazgo, realmente. Y ahí nos manejamos el tamaño, la invasión, y después esos pacientes tenemos que definir si ese paciente solamente con la apendicectomía es curativo y suficiente, o quizás ir a una hemicolectomía derecha, aparece adenopatías. Y también esos pacientes, en el futuro, hay que, seguramente, muchos pacientes de esto quieren saber qué pasa y cuándo va a aparecer. Esa es la pregunta, y esto no va a aparecer de vuelta, ¿y dónde? ¿Y qué marcador tenemos hoy? Y bueno, acá tenemos la cromogranina A, como elemento de seguimiento. Si se eleva, se estudia, y si no se eleva, el paciente puede seguirse en control nomás. Digo, por eso yo soy más a favor. Esta lesión, desde el punto de vista quirúrgico, yo prefiero que primero si se puede sacar por bajo grado, pequeña, si se puede hacer por endoscopía, yo creo que se da. ¿Por qué? Porque está ahí en el cardio, está subcardial. La topografía es muy difícil. Yo no voy a sacar el órgano, tengo que ir a hacer una resección local. Acá se puede hacer una laparoscopía, un abordaje laparoscópico intragástrico, o hacer un extragástrico, pero apoyado por endoscopía. Digo, eso está definido, pero la topografía para cirugía no es la mejor. Entonces, yo diría que me gustaría que primero intentara la opinión del endoscopista, si la puede sacar en forma completa, bueno, pero previa estadificación correcta de hasta dónde tiene la enfermedad. No, basta de suspenso. Nosotros pensamos igual que ustedes, prácticamente. Este es un caso que me cedió un colega amigo, Estanislao Gómez, y le hicimos la ecoendoscopía para estadificarlo, y vimos que claramente la lesión estaba en la submucosa, que el músculo estaba completamente respetado, era chiquita, y nos tentamos con la técnica del Duet. Y ahí tenemos el capuchón, ¿sí? Lo que estamos haciendo es focalizar donde se veía esa ulceración, esa umbilicación, aspirar la lesión dentro del capuchón, liberar la banda. Aquí lo que vemos es lo que creemos que es la lesión, con la banda bien abajo, y después resecarlo con un ansa. Por debajo de la banda, con el ansa, para obtener más margen de resección, ya que habíamos visto en la eco que era bien submucoso. Ahí tenemos la escara, miramos bien la escara, había una parte abajo que por ahí no nos gustaba, así que decidimos ponerle un clip.
y ahí está la lesión con el clip puesto. Y el patólogo nos confirmó, ¿sí? Acá tienen la pieza quirúrgica resecada endoscópicamente, esto es el análisis de la patología, que sí, que se trataba de un tumor neuroendocrino chiquito, bien diferenciado, ahí le hicieron el Ki-67 y era de bajo grado, y que estaba limitado a la lámina propia de la submucosa y todos los márgenes de la lesión estaban libres. Así que sí, con eso el paciente podemos decretar que está con esta patología, que está curado. Así que bueno, ese era el caso que les quería traer para que repasemos juntos. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Ahora invitamos a pasar a los panelistas adelante. Bueno, invitamos a todos los presentes también a que hagan las preguntas que consideren, y también van a hacer preguntas de los que están viendo la conferencia por la web. Muchas de las preguntas seguramente ya se contestaron durante la exposición, así que pero seguramente deben quedar todavía muchas preguntas con respecto a la conferencia, a la excelente conferencia que nos diste, José, que fue la verdad que es muy ilustrativa. Yo aprovecho a hacer simplemente una pregunta, y sobre todo sobre tu último caso del tumor carcinoide. Y la pregunta es que muchas veces suelen ser sincrónicos, o muchas veces las topografías son en otros sectores del tubo digestivo. Entonces, en este caso precisamente, si te pidieron algunos estudios complementarios para valorar otros sectores del tubo digestivo, o simplemente se quedaron tranquilos con la resección de este tumor a nivel gástrico y no hicieron ningún otro estudio, una colonoscopía, colonoscopía, o ver el intestino delgado para que no existiera una lesión sincrónica. Tengo, Nico. Sí, justamente lo que se hizo, quizás lo conté muy rápido o no lo conté bien, pero sí, lo que se intentó hacer es determinar qué tipo de tumor neuroendocrino gástrico era. Por eso se le pidió la gastrina, por eso se le hizo las biopsias completas del estómago para ver si había atrofia. Los carcinoides generalmente uno los puede ver asociados a las gastritis autoinmunes, ¿sí? O secundarios a hipergastrinemias por otra patología, o los tumores neuroendocrinos que no están asociados a hipergastrinemia, ¿sí? Que no están asociados a gastritis atrófica. Estos son generalmente únicos, no son múltiples, y son los que tienen mayor riesgo de malignidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que le preguntaba al doctor, nosotros generalmente cuando tenemos tumores neuroendocrinos, lo que hacemos es un centellograma, ¿sí? Hay distintos, exactamente, un SPECT, exactamente. Y bueno, y con eso vemos si hay alguna captación. Hay dos marcadores que se usan en general para ver, hay unos que son más afines y otros no tanto, pero bueno, con esos, está bien que la lesión es chiquitita, pero se hizo un paneo y no había captación en ningún otro lado. Hasta ahí terminó nuestro estudio diagnóstico, Nico, en este paciente. Pero sí, cuando uno tiene un tumor carcinoide, si es gástrico, primero tiene que ver qué tipo de carcinoide gástrico sería. Si está asociado a hipergastrinemia, muchos dicen que ni siquiera hay que tratarlo, ¿sí? Que hay que tratar la causa de la hipergastrinemia. Y bueno, siempre está bueno hacer un centellograma para ver si no hay, como vos decís, que no sea multicéntrico. ¿Otra pregunta del público? No, en este caso, en el segundo caso, que yo le daría mucha más importancia a la semiología endoscópica, si ecografía sí, ecografía no, si es móvil, si se prende lo plano profundo, si uno lo agarra con un pequeño lazo y se cierra, la lesión se levanta. Digo, la duda es si ecografía sí, ecografía no. Creo que se podría haber obviado la ecografía. Sí, más que nada, quizás uno hace la ecoendoscopía en los carcinoides para ver que no haya ganglios, que quizás es lo que no te puede aportar la semiología. Por supuesto, si podés verlo en profundidad, bienvenido, pero lo que decís es completamente cierto. Sí, sí, sí. Lo había dicho Nico también de resecarlo de entrada, claro. Sí. ¿Otra pregunta, Andrés? Contame de nuevo el trabajo de primero, el diagnóstico por econdoscopía, la presunción diagnóstica. Porque si no vi mal, en la tabla te ponía como diagnóstico mielomioma o GIST. ¿Cuál sería? Separados. Y eso por econdoscopía no lo podés separar. No lo puede hacer un diagnóstico. No, más para atrás. Más. ¿Dónde dice de tan confiable? Sí, exacto. ¿Este o el otro? Ellos lo separan, ¿viste? Separan el mielomioma o GIST. Eso por econdoscopía no lo podés separar. Eso lo podés separar por histoquímica. Porque a mí lo que me pasa cuando hago una función, realmente, mitad de los casos que hago función de un tumor chico subepitelial, de la cuarta capa, ¿no? O sea, uno que va a funcionar es
es un quiste o leiomioma, es saber esa diferencia. O sea, si es un lipoma no le va a funcionar. Si es un carcinoide ya tuvo el diagnóstico con la biopsia. Pero cuando va uno a funcionar esto, realmente viene proliferación, fuso celular, lo que hablábamos hoy temprano. Proliferación, fuso celular, y a veces no queda material para hacer la inmunistoquímica. Entonces, a mí eso no me aportó tanto. Capaz que ahí tengo que ir a una técnica de unroofing, ver bien que profundicé todas las capas, y ahí biopsiar y poder hacer la inmunistoquímica. Con eso sí hago el diagnóstico. Entonces, ahí cuando pone el leiomioma o GIST, eso tendría que ser la misma bolsa. Eso es lo que... Sí, muy, porque ahí mejora muy descriptivo. el diagnóstico. Sí. Lo hubiese mejorado porque, mira, tiene 2 leiomiomas histológicos, 0 GIST y 5 GIST ecoendoscópicos. 2 a 5. No, no te creas, Andrew, ¿eh? ¿Sí? Ah, vos querés a favor del eco. Una pregunta a ti. Yo tuve la oportunidad de estar en el National Cancer Center en Tokio 3 meses y iba mucho a ver endoscopía. Estoy hablando hace 18 años. Lo que me llamó la atención es que veían 5 linfomas por mañana. Mucho linfoma. Y en las casuísticas tuyas, digo, me llama la atención la cantidad de poco linfoma mal. ¿Es porque Sudamérica o no sé cuál es la explicación? Claro. Linfoma como manifestación de lesión subepitelial es raro. No es lo más frecuente en nosotros. No, es cierto. ¿No? Nosotros, por eso la población, aumento de la población japonesa, hay mucho linfoma toda la mañana. Así que linfoma mal manifestados como lesiones subepiteliales. Sin lesiones. No sé, Marta. Me gustaría preguntarle a Marta la parte de linfoma gástrico. ¿Cuál es la macro? La macroscopía es muy variable, en realidad, del linfoma, pero ahí está, en general son lesiones que tienden a crecer hacia la profundidad de la pared, pueden manifestarse como una lesión subepitelial, sí, pero no, de ninguna manera son tan frecuentes como lo que tú decís. Nosotros los linfomas mal, Doc, los vemos más como áreas que nos llaman la atención porque son irregulares o porque tienen algún cambio mucoso que nos llama la atención o alguna ulceración, pero es raro verlo como manifestación de lesión subepitelial. Sí. No, existe, sí. Y en realidad debería dar más bien alteraciones de la mucosa, o sea, el linfoma mal es el linfoma del tejido linfoide asociado a la mucosa. En realidad debería expresarse más por una manifestación, alteración de la mucosa, pliegue cerebroides, en fin. Debería ser así. Comentario nomás que a nosotros como radiólogos este tipo de lesiones no nos llegan nunca, o sea que sería excepcional hacer el diagnóstico como un engrosamiento sectorial de la mucosa gástrica con un comportamiento hipervascular que ocasionalmente se puede ver, podría llegar a verse, pero es excepcional que nos lleguen este tipo de lesiones de tamaño. Entonces, en general, cuando nos llegan al diagnóstico son pacientes que tienen otro tipo de patología que parece ser diferente a este tipo de lesión, que son tumores más grandes, a veces de origen submucoso, porque por eso estamos acá, pero a veces es difícil incluso hacer ese diagnóstico por tomografía o por resonancia, básicamente por tomografía. Entonces, bueno, primero que nada, un poco lo que ya dije hoy, es muy bueno antes de hacer el estudio ya ir sabiendo la existencia o la suposición de una lesión submucosa para la manera de mejor obtener un rendimiento adecuado de una tomografía, que es el método estándar que más utilizamos nosotros. Esto es lograr una buena represión del estómago, que básicamente hoy en día utilizamos el agua como contraste neutro y que de esa manera nos permite ver si hay un realce después de hacerle contraste y podemos llegar a identificar la mucosa indemne y de esa manera reconocer que la lesión no es mucosa, sino es submucosa. O sea que eso lo podemos hacer por tomografía o por resonancia, demostrar una mucosa indemne o con una pequeña ulceración.
pero no distinguir en cuál de las capas del estómago o del esófago o del duodeno está comprometida. Entonces, saber cuál es la presunción primaria, eso es muy importante. Después, lo otro que se dijo en algún momento, que es el hacer demasiados diagnósticos. Entonces, bueno, eso a veces en la vida práctica de todos los días lo vemos bastante frecuente, y para eso es bueno en la formación del comité o donde se discutan los pacientes, porque a veces nosotros los radiólogos hacemos diagnósticos de lesiones que realmente existen, pero que de repente no tienen conexión con la preocupación del paciente y del clínico en ese momento. Entonces, eso es bastante frecuente reconocer lesiones, hallazgos, sobre todo en el hígado. Entonces, en ese sentido, la coexistencia de una lesión focal hepática hipervascularizada en un paciente relativamente de edad media o joven, con un tumor hipervascularizado, como puede ser un carcinoide, es un problema, porque los hemangiomas, las adenomas y la hiperplasia nodular focal, que son lesiones benignas, son muy frecuentes encontradas. Entonces, en ese sentido, el hallazgo de una lesión de ese tipo, bueno, la resonancia tiene mejor resolución en el hígado para resolver ese aspecto, pero no el del aparato digestivo propiamente dicho. El hígado, entonces, mejor estudiado por resonancia magnética cuando hay alguna duda concreta. Y después el intercambio a veces resuelve este tipo de pacientes. Si nos dicen la lesión es muy pequeña, no hay compromiso de ninguna otra capa, no hay adenopatías, yo no las puedo ver en tomografía, por ejemplo, es poco probable que tenga una metástasis, es más probable que esa lesión sea benigna. Siempre nos manejamos con probabilidad, los radiólogos siempre somos un poco elusivos en nuestros informes, pero no tenemos más remedio que hacer una orientación, no anatomía patológica en la mayoría de las veces. Y cuando hacemos diagnóstico de una lesión, la caracterización propiamente de la lesión, la caracterización tisular de la lesión, esto es, cómo es la densidad espontáneamente, cómo se comporta con el contraste, si tiene áreas de necrosis o no, si tiene grasa o no. Entonces son elementos muy importantes para orientar el diagnóstico. Por eso es importante hacer una buena semiología, porque si bien no podemos hacer un diagnóstico exacto, muchas veces sí podemos reducir bastante el abanico y de esa manera orientar cómo se conduce el paciente posteriormente. Cuando las lesiones son grandes y tienen mucho comportamiento exofítico, o sea, por fuera de la pared, es muy heterogénea, con calcificaciones o necrosis o hemorragia, sobre todo necrosis o hemorragia es más subjetivo de un GIS, con un comportamiento agresivo. Las lesiones que puedan ser más homogéneas o con un realce más tardío, pueden ser algún tipo de otro tumor, como el schwannoma, que son raros, muy raros, pero pueden hacerse un diagnóstico bastante preciso por imágenes, digamos. Pero bueno, por ahí va el rol nuestro, es en determinar lo más exhaustivamente posible el tamaño de la lesión, la caracterización intrínseca de la lesión, del tumor y el comportamiento con el contraste para reducir un poco el tamaño. Y después hay bastante escrito o en los últimos años sobre el valor de la resonancia en el control de los GIS, por ejemplo, y el valor que pueda tener los cambios en el ADC, en la difusión y el mapa de ADC para evaluar el comportamiento de este tipo de lesiones y la respuesta al tratamiento. Pues ya sería un capítulo diferente de esto que estamos viendo con esta presentación, que fueron de lesiones pequeñas, básicamente. Una consulta que quisiera hacerte, José, en base a tu presentación, en la cual vimos que la mayoría de estas lesiones subepiteliales, ¿sí? En realidad, si a todos le dieron hecho la colposcopía, se beneficiarían muy pocos pacientes. Al final no me acuerdo si Hércules se benefició o no se benefició, no me cuento.
Pero la realidad es que hay que tener una cosa muy clara, o sea, la econdoscopía, acá estamos hablando muy bien, estás tú, estás Andrés, pero no es tan fácil a veces de conseguir que se haga una econdoscopía o de imponer de una econdoscopía, también tiene sus costos, o sea, hay una serie de limitantes, ¿verdad? Por lo menos lo que vivimos nosotros en nuestro país a la hora de pedir un estudio. Y siempre aparece todo lo que tiene que ver con los costos, ¿verdad? Que es una limitante, a veces que te aprueben. Entonces, la pregunta concreta es, ¿en qué pacientes o en qué casos diría sí? Con una mano en el corazón y no con una mano en el bolsillo, decirnos a todos, bueno, este paciente merece que se le solicite una econdoscopía. Al resto de los pacientes yo les sugiero que le puedan hacer un seguimiento o que no lo sigan más. Simplemente esa pregunta, a ver, para redondearnos. Me parece, Nico, que es muy buena tu pregunta. Es así. De corazón, las lesiones pequeñas no tiene sentido hacerle econdoscopía. Vimos que hasta fallamos. Es un recurso que por ahí no está bien aprovechado. Yo le haría una econdoscopía a esa lesión subepitelial que me parece que es grande, ¿sí? A esa sí le haría una econdoscopía. Sí, me parece que 2 centímetros, si tenés que elegir y no tenés otra forma, me parece que 2 centímetros es un buen punto de corte. Ahí sí, porque ahí muy probablemente vos con la econdoscopía puedas ver bien cuál es la ecogenicidad, ya ves si es un quiste, si es un lipoma, si es una lesión que pensás es un leiomioma o un GIST, y si considerás que es un leiomioma o un GIST, probablemente le puedas cambiar el pronóstico al paciente. Entonces ahí lo vas a tener que punzar, ver si obtenés un diagnóstico. Me parece que si uno tiene que elegir a qué lesión subepitelial le haría una econdoscopía, las guías se debaten eso, se debaten como variable el tamaño, ¿sí? Algunas dicen 1 centímetro, otras dicen 2 centímetros, pero me parece que 2 centímetros es un buen punto de corte, sí lo acepto, me parece que sí. Por supuesto que en la práctica, cuando estás en el real life y tenés el paciente enfrente, por ahí surgen otras dudas, y vos decís, pucha, ¿qué es esto? ¿Es una estructura vascular? ¿Sí? La econdoscopía tiene distintas funciones, digamos, uno lo puede encarar por distintos lados, pero si lo encaramos desde el lado, desde la lesión sólida, si vos decís esto es una lesión subepitelial concreta, quiero saber qué es, la mayoría de las chiquitas le va a ir bien, hasta quizás a la de 2 centímetros le va a ir bien y la podés seguir con endoscopía. De hecho, la econdoscopía, ¿cuánto tiene? 20 años. ¿Y cuántas personas tienen que se murieron por lesiones subepiteliales? Ustedes que algunos deben estar haciendo gastroenterología por más de 40 años. No existe. Es muy raro que alguien te diga, mira, a mí se me murió este paciente por una lesión subepitelial. Sangrando, porque hiciste algo. Ah, sangrando. Bueno, claro. Eso ya es una lesión sintomática. Claro. Exacto. Sí, Nico, no, la verdad que es esa. Si uno tiene que tabular a qué lesión subepitelial le haría, el tamaño es el factor que uno tendría que elegir para decir a este le hago y a esta no le hago. Y me parece bien un punto de corte, si quieres poner 2 centímetros, está en debate, ¿sí? No, la mayoría de 2 centímetros. Y si es de 2 centímetros y vos ves que ecográficamente no es un lipoma, no es un quiste, porque los quistes los ves bien anecoicos, a no ser los del esófago de duplicación, son distintos, pero los quistes, pensás que es un quiste, pensás que es un lipoma, pensás que, bueno, una compresión extrínseca, pensás que es una lesión que vos decís, si vos pensás que es un leiomioma o un GIST, lo tenés que intentar diferenciar, porque te va a quedar en la duda, si es un leiomioma ya puedes decir no lo sigo, a no ser que le cause algún síntoma. Entonces me parece que sí, si la lesión es grande, conviene punzarla para obtener un diagnóstico. Las lesiones hipoecoicas de la tercera capa son un misterio. Sí, puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, ahí también quizás la podés punzar. Yo el criterio que utilizo, sinceramente, para punzar o no es el tamaño. Y para pedir una econdoscopía también el tamaño. Las dos cosas van de... Tengo un límite mucho más bajo para pedir una econdoscopía, que es de 1 centímetro. Sí, para punzar de 2. Pero bueno, son umbrales que uno va cambiando en base a cómo pueda manejarse. En Argentina también es difícil que te autoricen una econdoscopía, no es fácil. Comentario quirúrgico de GIS. Cuando uno me manda un paciente con GIS, el cirujano queda contento, porque no tiene que hacer linfadenectomía, no tiene difusión linfática, entonces nos sacamos el problema. Si es de curvatura mayor, nos alegramos, porque realmente el estómago, en ese sector, uno puede sacar un sector de estómago
y no tener problema. Si es de curvatura menor, bueno, es más problemático. Y el problema grande, bueno, si es distal, no es problema, uno puede hacer una resección atípica, gástrica, con anastomosis sin problema. Pero el tema es el subcardial, porque eso, la zona de la transición, el subcardial, creo que ahí es muy difícil, porque bueno, cualquier cirugía conservadora a ese nivel puede dar una estenosis esofágica, o quedarnos con una estenosis esofágica, es decir, que son de muy difícil resolución. Y los GIS no metastasían por vía linfática, metastasían de forma sistémica, entonces el pronóstico es otro. Yo, la misma que dije, el punto número 7 que piensa el paciente, y uno se enfrenta a muchos pacientes, doctor, que sea tranquilo, esto no pasa nada, pero otro, no, yo no puedo vivir con esto, yo quiero que me lo saque. No, pero usted quede tranquilo, que no sé. No, yo quiero, no, entonces, creo que la posición del paciente, y bueno, por más que uno diga la evidencia, uno tiene la evidencia, bueno, ahí está la decisión en la relación del diálogo ese con el paciente, qué es lo que quiere el paciente y qué quiere uno. Digo, lo que nosotros como GIS, estoy de acuerdo con Atilio, la mayoría de los GIS que vemos muchas veces, hemos tenido como 4, yo he operado 4 sangrando chocados, por la ulceración y no paran esos sangrados, es difícil. Y el GIS de curvatura mayor, he tenido de 18 a 20 centímetros y no dan síntomas, me aparecen como tumoración, no dan compresión, es como crecen hacia afuera, ¿no? Digo, las consideraciones quirúrgicas quería destacar que los subcardiales son los más complejos para nosotros. Por eso, ese caso me parece que tiene que ser endoscopio. A los pacientes, Nico, les asusta tener lesiones subepiteliales. No sé por qué, pero cuando un paciente ve una lesión que uno lo ve como un tumor, como algo que abulta dentro del estómago, cuando uno lo charla no les gusta, vienen muy asustados. Y uno le puede dar un mensaje tranquilizador, porque uno ve que las lesiones subepiteliales, pocas son las que progresan. Son patologías que uno, si quiere, las puede manejar en años. Hay cosas que las tenés que manejar en horas, otras en días, otras en meses. Las lesiones subepiteliales las puedes manejar en años. No hay que salir corriendo para tomar una decisión en la mayoría de los casos. Me parece que hay tiempo para poder seguirlo, para poder hacer la semiología, para hacer otra endoscopía. Si tenés la chance de la ecoendoscopía porque crece, también hay lugar. Pero no son lesiones que, me parece que ese es el mensaje, que uno cuando está enfrente del paciente lo tiene que dar tranquilidad. Y bueno, y ahí entablar la relación. Va a haber muchos que no se van a querer quedar con que le digas, mirá, te lo controlo en un año, con lo mismo. Por ahí el mismo paciente, si le decís eso, te busca otro médico. Pero bueno, depende cómo pueda entablar la empatía uno. La verdad es esta. Yo leí bastante, para mí fue un desafío preparar lesiones subepiteliales, no sabía cómo encararlo. Mostrar lesiones grandes o con hemorragias digestivas, sintomáticos, parecía muy vistoso, pero ahí la resolución es fácil. Si el paciente tiene síntomas, es cirugía. Y si es grande, probablemente si no tiene nada, igual va a ir a cirugía. Pero las lesiones chiquititas, que son la mayoría de las que vemos, ese es el desafío que nos presenta, y son prevalentes. 2% tener de lesiones subepiteliales, cada 50 endoscopías altas que haces te vas a encontrar una. Guarda, van a haber lesiones subepiteliales pequeñas. Sí. ¿Alguna pregunta que tengan para hacerle a Manel o a José? Así vamos cerrando ya la actividad, que estamos en tiempo. ¿Yo le puedo preguntar a la patóloga? Por supuesto. Doctora, ¿por qué cree que nos va tan mal con el rédito diagnóstico de la punción? En su opinión, en su experiencia. De la punción... De la punción aspiración biopsia por ecoendoscopía. No que nos va tan mal, pero en los trabajos muestran un rédito del 60, los mejores 80% de rédito. Subepiteliales. Claro, por eso, no de páncreas, subepiteliales. No tengo experiencia, por lo menos en los centros donde yo trabajo no le llega. Bien. Y siempre es muy poco el material. Es poco. La representatividad es el problema. Que a veces macroscópicamente se ve sangre y parece que hay material, pero después histológicamente son glóbulos rojos, algún
fibroblasto disperso, pero en realidad no hay tejido suficiente como para poder expedirse. Yo creo que ese es el principal problema. Y citológicamente es fácil diferenciar un lipoma de un páncreas aberrante, de un leiomioma, citológicamente, no con histología. No, pues si yo veo solo adipocitos, y bueno, puedo presumir que la lesión es un lipoma, sí, pero por citología, no. Concluir, por ejemplo, que es un páncreas aberrante. Páncreas aberrante requiere reconocer ductos de tipo pancreático, eventualmente acinos, eventualmente el componente de islotes de Langerhans. Y eso en una citología, interpretarlo como... Es muy difícil. Es difícil. Lo digo, por lo menos para sí, mí. Sí, no. Digo, de pronto, en centros de mucha experiencia pueden, pero uno lo que puede concluir es que no hay malignidad. Claro. Pero después ponerle el nombre citológicamente ya es un desafío mayor. El material que lo tiene por aspiración. La aguja fina y es por aspiración. Sí, hay distintas técnicas. Sí, pero ¿cuál es la técnica habitual? Sí, no, la técnica es punzar con la aguja, ¿sí? Y ahí le puedes poner aspiración o lo que quieras, pero uno lo que hace es punza con la aguja dentro de la lesión. Sí. Si querés aspirás, sí. Está comprobado que pero mejora el rédito diagnóstico aspirando. No está comprobado que mejora el rédito. No está comprobado. Más, yo ahora ni uso aspiración, no sé si usas aspiración. no. Entras con la aguja, clavas el X al lugar, adecuadamente clavas la aguja y Sacás, si usás distintas técnicas vas pasando por... Pero sí, es eso. No es que es una biopsia, no es una pinza que adentro se abre, es una punta y bueno, y uno intenta tener tejido con eso. Hay distintas estrategias de distintas agujas. No, tenés diferentes agujas. Tenés agujas que son para punción, o sea, la aguja fina, común, que es para citología, que es la que tenemos acá en Uruguay, y ahora está que entró en Argentina el año pasado, agujas para histología, que son iguales, lo único que cambia es la punta de la aguja, parte punzante, y con eso puede obtener una mayor probabilidad de obtener un core en ese la aguja material. era una especie de trucut, ¿viste? No, trucut no, eso Claro, se usó. una especie de trucut. Pero eso ya se pasó por eso y se abandonó. O sea, no se usa en ningún lugar del mundo. O sea, ahora se usa la... Yo recuerdo cuando funcionábamos hígado a ciegas con agujas finas, hacíamos portones, seguro. La técnica de aspirar era la clave de la obtención del material. Si no le pegábamos al mangazo aspirando fuerte... No salía nada. Está bien, pero lo que te dicen es que cuando aspiras muy fuerte, lo que está comprobado en las muestras, por lo menos de páncreas, es que lo que te viene es sangre. No obtenés el tejido pancreático. Y bueno, en las lesiones chicas, subepiteliales, es donde es muy bajo el rédito diagnóstico de la función con aguja fina. A medida que aumenta el tamaño, aumenta el rédito diagnóstico, el rédito podrá ser la área química. Sí. La verdad que si mejoráramos los encajes de material, ahí sí que andaríamos mucho mejor en esto. Eso es lo que nos tiene. Sí, pero la endoscopía te habilita que tú puedas hacer una roofing tranquilamente, sabiendo que no es algo vascular, sabiendo que no es una compresión extrínseca, y ahí vas y obtenés un tejido histológico y se resuelve el problema. Una cosa que me parece importante, por ejemplo, con respecto, que son poco frecuentes, pero los lipomas, ¿no? Yo veo unos pocos adipocitos en el material. Para mí sería muy importante saber qué impresión te dio a ti. Porque si tú me decís, no, mira, endoscópicamente realmente es muy sugestivo de un lipoma, y yo en esa función lo único que veo son adipocitos, y bueno, puedo realmente tener un grado de certeza mayor. Por eso es muy importante la correlación anatomoclínica. El patólogo, solo mirando la lámina, puede interpretar una imagen y bueno, puede ser esto y esto. Ahora sí, nos apoyamos además en la impresión que ustedes tienen. Eso es de mucho valor. Por ejemplo, en el caso del lipoma, ya te digo, poco frecuente, pero si tú me decís que tenés esa impresión endoscópica y yo citológicamente veo, y bueno, el diagnóstico allí es citológico y endoscópico es mucho más, aumenta la probabilidad, digamos. Bueno, si no hay más preguntas, capaz que damos por finalizada la actividad, así que tenemos tiempo de un brinde y después camaradería que nos invita al laboratorio, antes que nos cierren las puertas. Así que le agradecemos a todos, le agradecemos a todos ustedes por haber venido, todos los que nos están viendo, nos están siguiendo
entonces por la web. Queríamos simplemente entregarle al doctor Mella un diploma por haber venido entonces con esta actividad que realmente tiene muchos puntos para discutir, y seguramente que quedaron muchas todavía preguntas y puertas abiertas para seguir viendo lo que son las lesiones subepiteliales y cómo identificarlas, cómo tratarlas. Así que bueno, creo que igual esta conferencia de hoy fue un gran avance. Espero que nos podamos ir con algunas ideas más concretas sobre qué hacer cuando nos enfrentamos a este tipo de lesiones. Muchas gracias, José. Gracias. Agradecer también al panel por haber venido. También le vamos a entregar un diploma al doctor Taruselli, a Marta. Entonces, muchas gracias, Marta, por habernos acompañado. Al profesor Ibargüe también por empezar. Y bueno, Andrés, también un diploma para haber venido. Bueno, muchas gracias a todos y te invitamos a pasar entonces a un brindis.